este jueves, día 16 de enero. Y en esta, más que una reflexión inicial, lo que quisiera hoy tener es una lectura que precisamente me lleva a eso, a reflexionar. No tengo dudas sobre la oración, créanmelo, pero al igual que tampoco tengo dudas a veces sobre ciertas cosas de mi salud, y sin embargo me hago análisis, como todos los hacemos, ¿verdad? Es bueno a veces cuestionarse el por qué. Y en estos días pensaba, ¿por qué oramos? Y no es una crisis de fe. Incluso me planteaba, ¿merece la pena orar? Os llevo al Salmo 34, y que sea Él, que nos responda, que nos inspire, nos desafíe, y nos conteste delante del Señor. Dice David en el Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán, mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre, este desgraciado, clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que lo temen. A su lado está para librarnos. Orad y ved que es bueno el Señor. Dichosos los que en Él se refugian. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada le falta a los que le temen. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Venid, hijos míos, y escuchadme, que voy a enseñaros el temor del Señor. El que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Y permitidme un paréntesis, aquí recordamos Apocalipsis, aquellos que mueren en el Señor, aún después de muertos sus obras siguen detrás de ellos. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos sus huesos y ni uno solo le quebrarán. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. ¿Merece la pena orar? Amén. David lo respondió. Por eso podemos cantar, como en esta tarde tenemos estas dos alabanzas, decirle, te alabo y te doy gracias por esa vida en mí. Y después también diremos, Señor, mil gracias te doy. Precisamente quiero recordar uno de los temas de oración hoy tiene que ver con esto. Darle gracias a Dios porque podemos orar, a pesar de nuestras dudas, nuestras luchas. Porque lo hermoso de la oración no es la oración, sino Dios que nos oye. A Él sea la gloria. Alabamos al Señor.
Bueno, hoy quería tratar con vosotros un pasaje, aunque en realidad es un pasaje que tiene varias enseñanzas. Entonces hoy, como es largo, voy a dejar solo una parte. El pasaje está en Lucas capítulo 5, versículo 1 a 11. Aunque también lo podemos complementar con Mateo capítulo 4, 18, 22 y Marcos 1, 16, 20. La misma Biblia lo titula La pesca milagrosa. Yo creo que ya hemos oído de este pasaje muchas veces, pero sabéis que los pasajes, según el Espíritu nos deje ver, traen muchísimas enseñanzas. Así que hoy vamos a ver sobre este pasaje, pero iremos hasta el versículo 7 posiblemente, sí, hasta el 7. La palabra dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se acolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Podíamos hacernos una panorámica de la situación. Ya en el versículo 42 del capítulo anterior dice: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Está hablando de Cristo. Y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Qué cosa maravillosa, ¿no? ¿Os lo imagináis? Casi podíamos cerrar los ojos e imaginarnos, porque nos dice que en el versículo 1, ya entrando en el texto que estamos tratando, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Por una parte nos dice, lo retenían, lo agarraban, dice que la gente le buscaba y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. La gente quería la bendición, quería oírlo, querían oír la palabra de Dios, dice el texto. Yo creo que también buscaban la sanidad. Cristo hacía sanidades y luego les hablaba de la palabra de Dios.
Y lo que nos dice la palabra es que normalmente decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se acercó. Está aquí. Arrepentíos. Ese era el mensaje de Cristo, era la base del mensaje. Luego les decía muchas cosas, pero la base que yo veo siempre es arrepentíos. Y bueno, pues ya os lo imagináis. La gente andaba detrás de él. Él se va hacia una playa donde había unos pescadores que estaban limpiando sus redes y tenían sus barcas allí. Y yo es que me lo imagino llegando a aquella playa y llegando con la gente detrás. Y como que tú los pescadores estaban limpiando la barca y ven de repente un gentío allí y dicen, madre, ¿qué viene ahí? Pues era Cristo con la gente detrás. Porque nos dice algo que es significativo. Dice, el gentío se agolpaba sobre él, Lo buscaban con ahínco, Lo buscaban con una necesidad impresionante. Y él llega a la playa, aquella, ve 2 barcas, se va a una y le dice al dueño de la barca, que era, ¿quién? Simón. Dice, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, predicó a las personas. Así que ahí tenemos a Simón, y ahora vamos a ver la situación en la que estaba Simón. Habían estado toda la noche, como él manifiesta después, pescando. En aquel momento no había fuerabordas. ¿Cómo tenían que ir con aquellas barcas? Que además eran grandes. Porque acordaros que una de las veces Cristo hace una travesía sobre el lago y después de haber hecho, creo que la multiplicación de los peces y los panes y los peces, se van y él dormía en la barca. La barca no podía ser pequeña, porque si él estaba durmiendo en una parte y los otros estarían remando o con las velas. Yo me imagino la barca con velas, eran grandes. Así que tenían que haber estado toda la noche remando, echando las redes, levantando, no había pesca. Vuelta a remar, vuelta a echar las redes, no había pesca. Y luego rema otra vez, vente para la playa. Yo me imagino que desanimados. Yo tengo ido a pescar muchas veces sí, y no traer nada y venía desanimado, Y más iba con mi coche y trotaba un poco por las piedras y tal, pero lo único que tenía que hacer era tirar y recoger. Y venías sin nada. Llegaba a casa, bueno, lo pasé bien, pero no pesqué. Otras veces sí pescaba, pero... Y yo me los imagino a ellos, desanimados totalmente, porque yo lo hacía por deporte, pero ellos lo hacían porque necesitaban comer, vestir, mantener las casas. Así que tenemos, por una parte, cansados. Por la otra parte, estaban limpiando las redes, posiblemente las tendrían casi limpias. Las redes hay que limpiarlas porque traen, ya sabéis, caracolas, traen piedras, traen pecillos pequeños que no valen para comer, hay que quitarlos, estrellas de mar. Bueno, allí es un lago, supongo que también, no sé qué fauna hay en el lago, no me paré a pensar. Pero hay que quitar todo eso, algas, limpiarlo todo, preparar, remendarla y tenerla allí recogidita para el día siguiente volver a salir a la mar, perdón, en este caso al lago, a pescar de nuevo. Entonces, cansados, desanimados y con las redes ya prácticamente limpias. Y viene Jesús y le dice a Simón, mira, llévame para allí delante, rema de nuevo, y llévame para allí, que voy a hablar a la gente. Y esto es impresionante para mí, me llamó muchísimo la atención. Aquí hay varios actos de obediencia de Pedro. Este es el primer acto de la obediencia. Yo analizando todo esto decía, pues, oye,
podía Pedro haberle dicho a Jesús, mira, oye, que estamos cansados, que tenemos ya todo preparado para mañana, que nos queremos ir para casa a comer y dormir. Descansar. Queremos estar con nuestra familia, que hemos llegado toda la noche aquí trabajando y no. Así que, por favor, no me pidas que vaya. No, no lo dijo. ¿Os fijáis? No dijo nada. Le rogó que apartase la barca de tierra. Y sentándose enseñaba desde la barca. Él no dijo nada. Dijo, bueno, vale, bien, bueno. ¿Veis un primer acto de obediencia? Él no miró lo suyo. No miró sus circunstancias. No puso pegas. Cogió a la barca, se sentó y remó. Y luego, claro, estuvo ahí sentado oyendo a Cristo. ¿Qué os parece este acto de obediencia? Es una obediencia bien. Es que a mí esto me llama la atención porque nos enseña a nosotros cómo obedecer. Él puso primero a quién. Primero puso a Dios, en este caso a Cristo. Puso primero, antepuso a Dios por delante de sus circunstancias o sus necesidades. Bien, sigamos. La gente ya vimos que estaban deseosos de oír a Cristo, un joven profeta. Esperaban la palabra que Él les diera. Y también yo pienso que esperaban también las señales que Él hacía, ¿no? Y bueno, así que estos pescadores cansados, como decía yo antes, ven llegar a un Cristo que está en apuros, porque Jesucristo en ese momento estaba apuro. La gente estaba agolpándose encima de Él. O sea, yo es que me imagino llevándolo a golpes, llevándolo para aquí para allá. O sea, oye, ayúdame, o di, o hace, o lo que sea, ¿no? Lo que estuvieran diciendo, pero lo llevaban a trompicones. Así que era lógico que se fuera a una barca a hablar desde allí. Y como decíamos también, Pedro, sin protestar, se mete en la barca y le lleva al sitio que Cristo pidió. Primer acto de obediencia. Vamos con otro segundo acto de obediencia. En este punto, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya les había pedido que, cansados como estaban, dejasen sus redes allí y lo llevasen un poco mar adentro para hablar con la gente. Pero es que ahora Cristo, el mismo Cristo, le dice, no le pide que, llévame un poquito, no, le dice, coge la barca y vete de nuevo a pescar. Pensad. Redes limpias para mañana. Cansados. ¿Cómo me pide este hombre que a media mañana, posiblemente con el sol encima, vaya a pescar? Que los peixinhos en ese momento no hay. Así que, ¿veis el panorama? ¿Qué hace Pedro? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pues un pero a continuación dice, mas en tu palabra echaré la red. Lo que es lo mismo, si tú lo dices y lo pides, pues nada, no hay problema. Vamos y le echamos. Esto es un acto de fe también, ¿no? Pero es un acto de obediencia. Hemos vuelto a dejar, o él ha vuelto a dejar, sus necesidades, sus preocupaciones, su cansancio. Y ha dejado de lado su profesionalidad. Lo que él sabía de su profesión, lo ha dejado a un lado. Cristo le ha pedido algo que, a mi entender, es que es lo contrario de lo que hay que hacer. Y él, sin embargo, le dice, si tú lo mandas, vamos.
palabra? Bueno, pues la echamos la red. Y entonces cogieron, ya sabéis, bueno, ya había apuntado aquí, Pedro prescinde de su sabiduría profesional y llamando a sus compañeros mete de nuevo los aparejos limpios en la barca, rema de nuevo y efectúa el lance, echa la red. ¿Y qué pasa ahora? Se produce un milagro. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando Dios hace algo, no lo hace así en trocitos. O lo hace o no lo hace. Lo hizo. Y no le dio 2 o 3 peixiños, no. Lo llenó de peces. Dijo, ¿quieres pescar? Toma, peces. Y vinieron los que estaban en la playa, porque había 2 barcos, acordados. Vienen todos y le echan una mano para levantar aquellas redes y casi se les hundían las barcas. No una, las 2. Había pescados en abundancia. Este es un milagro de los que se llaman de abundancia. Por ejemplo, el que ya os compartí, el milagro de las bodas de Caná, también un milagro de abundancia. El maná que Cristo le daba al pueblo, que Dios le daba al pueblo todos los días, era abundancia. Les había dicho, no guardéis para el día siguiente porque se estropea. Así que, milagro de abundancia. Multiplicación de los panes y los peces. Sobraron 12 cestos. Y son milagros que satisfacen necesidades humanas, pero muestran el poder de Dios. Y voy a quedarme aquí, porque hay más enseñanza. La obediencia. Esta fue una obediencia de las que podemos decir, yo no diría ciega, pero bueno, es una de esas obediencias que dice ciega. No piensas en lo tuyo y piensas en lo que dice Dios. Y lo haces, obedeces. Y las consecuencias las vemos, ¿no? Cristo premió, pagó, no sé si pagar sería, tuvo misericordia de ellos. Dijo, no habéis llevado para casa hoy, a mí me habéis prestado un servicio y yo dejaré que llevéis para casa, que llevéis pesca. Así que, pensando nosotros, pues, cada uno piense. Dios a veces nos pide cosas que, mirándolo en nuestra carne, no nos gustan. De mañana te buscaré, dice uno de las salmas. De mañana te buscaré. Temprano te buscaré. Ay, 5 de la mañana, 6 de la mañana, cuando te tienes que ir a trabajar. A las 7 tienes que estar a las 7:30 en el puesto y te vas a levantar ya a las 6 corriendo para desayunar y tal, pero ¿y si me levanto a las 5 y me encuentro contigo? Hombre, yo ahora que estoy jubilado, pues ese problema no lo tengo, pero sí que no te apetece orar. ¿Por qué será que cuando llega la hora de orar no te apetece orar? Pero tú sabes que hay que orar. Y tienes que llegar, coger, arrastrar tu propia carne y decir, no, vamos a orar. Y pues estás contento, estás lleno, sabes que te has hablado con tu Señor, sabes que te ha oído, le has expuesto tus problemas, has obedecido la palabra. Y que digamos que cuando aquella vecina que tal y cual te puso la ropa pingando, te hizo esto, te hizo lo otro, y tú la maldecirías. Dice, bueno, Señor, bendícela, anda, aunque lo haces así un poco, bendícela. Estás dejando atrás lo que tu carne te pide. Pedro lo dejó. Y Pedro tenía disculpa.
Así que bueno, lo dejo aquí. Otro día continuaremos porque aquí hay más cosillas que ver en este texto. La primera es esta, la obediencia. Así que pidamos al Señor que nos ayude. Padre, Señor, damos gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, gracias por tus enseñanzas, Señor. Pedimos que podamos llevarlas adelante, Señor. Pero para ello necesitamos tu ayuda, Señor. Pedimos esa ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.